Y yo quiero empezar con un pasaje que es Génesis capítulo 12 y el versículo 1 al 3. Génesis capítulo 12 y el versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando tú hablabas con un judío hace muchos años, y si sigues hablando con un judío en el día de hoy va a pasar lo mismo. Cuando Jesús se encontraba alguna vez incluso con los fariseos, para definirse como pueblo, para definir su identidad, los fariseos se acostumbraban a saber y decir que ellos eran hijos de Abraham. El pueblo judío se consideraba hijos de Abraham. Por eso, a lo largo de mucho tiempo y hasta hoy, ellos consideraban a Abraham el padre de la fe, el padre de ese pueblo. Porque Dios tomó a un hombre, avanzada ya su edad, una mujer que era estéril, y Dios le hace una promesa. Dios hace como un trato con Abraham, le da una promesa y le garantiza que de Abraham van a salir muchas personas que van a pertenecer al Señor. No que Abraham fuera el padre del mundo, pero Abraham sería como un epicentro de todo lo que pertenecería al pueblo de Dios. De Abraham partirían todos aquellos que serían pueblo de Dios. Y no lo limita a un país, no lo limita a una ciudad. Y esto es lo que me gusta, que desde Génesis Dios no ha dicho nunca que su pueblo es un pueblo que está en una zona de Palestina. Desde Génesis el Señor no ha dicho nunca que su pueblo es aquella ciudad donde está aquel templo, donde está aquel muro, donde está aquel lugar. Y que fuera de esa ciudad y fuera de esa región y fuera de esa nacionalidad étnica no había pueblo. Sino que cuando habla con Abraham de quien va a salir el pueblo, le dice que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. A veces decimos pueblo de Dios y rápidamente pensamos en el Israel étnico. Pensamos en Jerusalén, pensamos en el Israel que se encuentra allí geográficamente. Y pensamos que Dios tiene algo para todos los que nacen allí. Una vez me encontré una persona que tenía ese pensamiento, el pensamiento de que allí está el pueblo de Dios, en Israel, el Israel étnico y geográfico, ahí está el pueblo de Dios. Y yo le decía, bueno, entonces para pertenecer al pueblo de Dios solo hay que irse embarazada de viaje a Tel Aviv o a Jerusalén y dar a luz allí y ala, mi hijo, pueblo de Dios. Qué fácil sería entonces saber que Dios me inserta en su plan de redención, en su plan de salvación, solo por haber nacido en un país. Porque entonces todas las personas irían a dar a luz a Jerusalén, irían a dar a luz a Israel, para que así dijeran, no, mi hijo ya pertenece al pueblo de Dios, porque ha nacido en esta nación, porque es israelita. No es español, no es ecuatoriano, no es brasileño, es israelita, ha nacido en Israel y por lo tanto ya tiene un plan Dios para su vida. Pero no, desde el principio Dios ha dejado claro a Abraham que su pueblo, que va a partir de él, está en todas las naciones. En cada rincón de este planeta hay alguien al que Dios va a llamar pueblo. En cada rincón de este mundo hay alguien al que Dios va a llamar pueblo y por eso la gran comisión no se centra en una zona. Se centra en el mundo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a todas las naciones. ¿Por qué nos manda allí? Porque hay pueblo. Porque hay pueblo. Dios no te va a mandar a predicar donde no hay pueblo. Y puede ser que en lugares de persecución como la India nazca menos pueblo o más pueblo. Y puede ser que en otros países haya como aparentemente más pueblo. Pero en cada lugar hay pueblo. Hay pueblo.
Y por eso Dios manda a predicar. Cuando el Señor hace la promesa de que va a venir el Espíritu sobre ellos, estad quietos porque vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, sí, en Judea, sí, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Es más, esa palabra rechinaba en los oídos de un judío, ¿vale? Porque seréis mis testigos en Jerusalén. Bien, Jerusalén, tierra santa. Seréis mis testigos en Judea. Claro que sí. Pueblo de Dios. Y de golpe dice, y seréis mis testigos en Samaria. ¿Samaria? ¿Samaria? Nuestros hermanos bastardos con los que no consideramos ya casi hermanos. Nuestros ya casi hermanos lejanos que ya los consideramos casi no pueblo. ¿Samaria? Con los que si tengo que pasar por ahí, prefiero andar 2 días alrededor que pasar por Samaria. ¿Por qué crees que chocó a aquella mujer que le dijo a Jesús, ¿por qué hablas conmigo? Que soy mujer y samaritana. ¿Por qué creen que en aquella parábola el Señor Jesús pone como personaje que hace la buena acción a un samaritano bueno? Porque está apuntando al corazón de judíos que consideran a los samaritanos malos, alejados de Dios, enemigos de ellos. No querían ni pasar por su tierra, pero el Señor Jesús afirma eso. Seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, pero no solo se queda en Samaria, hasta los confines de la tierra. La mayoría de ustedes vienen de otros países. Pueden venir de Ecuador, de Bolivia, de Brasil, de Honduras, de Colombia. Y si ustedes van atrás, van a ver que las primeras iglesias acaban contando este testimonio. Llegó un misionero y hizo esto. Llegó un misionero de no sé dónde hizo esto. ¿Por qué? Porque la misión de la iglesia, como veremos en otro mensaje, sigue siendo la misma. Hermano, ustedes están aquí, nosotros estamos aquí porque alguien entendió la misión. El otro día leíamos el viernes de oración la carta a los romanos. Y hay un país que aparece 2 veces casi al final. España. Y Pablo lo tenía claro, cuando pase por España, cuando vuelva de España o cuando vaya a España, Pablo lo tenía muy claro. Da alegría al corazón leerlo. La verdad es que de vez en cuando la cosa del evangelio se pone dura en España, veo Romanos y digo, si Pablo ya lo tenía en el corazón, no podemos dejar de predicar por aquí. España está ahí. No es que otros países no estén, pero eso nos demuestra que Pablo no se centró en una región. Pablo pasó por casi todas las zonas que ahora conocemos de Turquía, por ahí andó. Porque él entendió la misión. Es más, él se hacía llamar el apóstol de los gentiles. Porque él entendía que no se quedaba en una zona el evangelio, que no se quedaba en una zona la salvación, sino que Dios tenía pueblo en todas las naciones. Dios hace un trato con Abraham y le dice que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la pregunta es, ¿cómo se entra a ese pueblo que pertenece a Abraham, que sale de Abraham? ¿Cómo se entra a ese pueblo que pertenece a Dios? No es por el pasaporte. No es por dónde has nacido. No es ni siquiera por la circuncisión física que hacen los judíos, que ellos piensan que esa circuncisión significa ya eres pueblo de Dios. Porque repito, ya no entonces tendríamos que llevar el niño a nacer allí, sino que además lo podemos circuncidar. Ya tengo un niño con pasaporte de Israel y sin prepucio. Este niño ya es medio salvo, ¿no? No funciona así, hermano. No funciona así, si no yo mañana me voy a sacar la nacionalidad y hago lo que tenga que hacer. Pero no funciona así. Gálatas 3:7 nos enseña cómo se entra a pertenecer a ese pueblo. Y dice, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe. Somos salvos por gracia mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que está diciendo Pablo a los Gálatas, les está diciendo que ser hijo de Abraham no es mediante la circuncisión, que ser hijo de Abraham no es mediante un pasaporte, que ser hijo de Abraham no es mediante una nacionalidad física, que ser hijo de Abraham es mediante la fe y la fe solamente en Cristo. Si tú has puesto tu fe en el Señor Jesús como tu único Señor y Salvador, tú perteneces al pueblo de Abraham, al pueblo de Dios.
aquellos que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y no está hablando a judíos en este pasaje. Está hablando a gentiles. Está hablando a gentiles. Es más, y está hablando a gentiles que están siendo judaizados. Está hablando a gentiles que están siendo presionados por judaizantes que les están diciendo, no, hay que circuncidarse para ser de Abraham. Y llega Pablo para defenderlos antes de que alguien comenta la locura de cortarse el prepucio pensando que así va a pertenecer a la familia de Abraham, al pueblo de Dios. Y Pablo dice, no, es por la fe. Es por la fe y siempre ha sido por la fe. Abraham no fue justificado por la circuncisión. Abraham no fue justificado por subir al monte y intentar o ir a hacer aquel sacrificio. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Es más, la carta a los Romanos, lo leímos, deja claro que Abraham fue justificado cuando era incircunciso. Que el trato de Dios con Abraham fue antes de la circuncisión. Y no fue por la circuncisión, sino por la fe que Abraham puso en el Señor. Puso fe cuando le dijo, sal de mi tierra sal de tu tierra y de tu parentela. Puso fe en Dios cuando le dijo, ve a una tierra que yo te mostraré. ¿Cuál? Ya te la mostraré. Tú sal. Ahí puso fe en Dios. Y puso fe en Dios cuando Dios le dijo, mira, yo haré de ti una gran nación. Bueno, soy mayor, mi esposa es estéril, pero dice que Abraham no se debilitó en la fe, dando gloria a Dios. Él siguió creyendo en las promesas del Señor, porque Abraham seguramente sabía lo que nosotros ya sabemos por la Escritura, que fiel es Dios para cumplir sus promesas. Y Abraham creyó y dio a luz un hijo, Sara, milagrosamente. Dios la abrió a madre cuando nadie lo esperaba y nace un hijo. Nace un hijo de Sara, el hijo de la promesa. Y Dios le pide a Abraham, dame a tu único hijo, dame a tu hijo, dame al hijo de la promesa. Y Abraham creyó a Dios. Abraham creyó a Dios. Abraham confió en Dios. Su fe no fue avalada. Quizá pasó momentos duros, momentos difíciles, pero Abraham creyó y subió a ese monte con su hijo. Lo postró en un altar, lo amarró probablemente y tomó una daga, un cuchillo y estuvo a punto de sacrificar a su hijo porque creyó que no sabe cómo, ni dónde, ni cuándo, pero que Dios haría algo, que lo resucitaría de entre los muertos, que algo haría el Señor. Y en el momento en que Abraham levanta su mano, aparece alguien para decirle, frena. Ya está, ya hemos visto tu fe. Y Dios provee a aquel cordero que representa al cordero que fue inmolado en la cruz. Abraham creyó. Abraham no pertenece a Dios por sus obras. Abraham no pertenece a Dios por su circuncisión. Abraham pertenece a Dios por la fe. Y por eso Pablo le dice a los Gálatas, no es por la circuncisión, no es por guardar según qué día, es por la fe. Y la fe en Cristo, que nosotros somos hijos de Abraham. Así que si tú estás hoy aquí y has puesto tu fe en el Señor Jesús, tú eres hijo de Abraham. Y ser hijo de Abraham significa que eres pueblo de Dios. Vamos a ver algunas cosas. Dios tiene un pueblo. Éxodo 15, del 13 al 16, dice así: en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. ¿A quién ha guiado el Señor? Al pueblo que ha redimido. Dios tiene un pueblo y un pueblo con el que ha hecho algo. Lo ha redimido. La expresión lo ha redimido apunta a lo que Dios ha hecho al librar al pueblo de Egipto, al librar al pueblo de la esclavitud. Dios no solo los ha librado de Egipto, Dios no solo los ha arrancado de la mano de Faraón, Dios no solo los ha guiado en el desierto, porque cuando Dios te salva, cuando Dios te redime, Dios no solo te redime, Dios no solo te salva, sino que Dios sigue guiándote. Dios no ha hecho una obra de salvación en ti y ahora te ha dejado suelto en el mundo. Si tú eres de Dios, como veremos hoy al final, Dios va con su pueblo.
Dios está en medio de su pueblo. Dice, en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom, los valientes de Moab. Se sobrecogieron de temblor. Se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Terror y espanto cae sobre ellos por la grandeza de tu brazo. Quedan inmóviles como piedra hasta que tu pueblo pasa, oh Señor, hasta que el pueblo que tú has comprado. Redimidos y comprados. A veces tú ves estos textos y piensas que estos textos, vale, yo lo entiendo. Él los ha redimido de Egipto. Él los ha comprado. Es pueblo de Dios, pero me hace pensar en ese Israel que andó por el desierto. Me hace pensar en ese Israel que andó por allí. Me hace pensar en ese Israel que andó con el Señor. Ese Israel que vio maná caer. Ese Israel que vio la columna de fuego. Ese Israel que vio la nube guardarlos de sol. Me hace pensar en ellos. Pero hay una cosa interesante. De todos aquellos que salieron de Egipto, si yo te preguntara ahora cuál pertenece a Dios, ¿cuál fue salvo? ¿Cuál entró en la tierra prometida? ¿Tú qué me dices? Porque fue la siguiente generación y 2 espías los que entraron en esa tierra. Ese pueblo que llamamos pueblo de Dios, debemos tener en cuenta algo. Dios se los traga en el desierto. Porque los que salieron de Egipto no estaba significando que todos ellos pertenecían al Señor. No estaba significado que todos ellos eran de Dios. Es más, la Escritura muchas veces analiza una palabra que para mí es de las más importantes que aparece en la Biblia, y sobre todo cuando se refiere a la nación física de Israel, y es una palabra que es remanente. A veces hablamos de Israel como pueblo de Dios, pero la Escritura no me muestra eso. La Escritura me muestra que en esa nación Dios siempre ha tenido un remanente. Es más, hay un momento que Elías dice, Señor, no queda nadie, solo estoy yo, aquí todos se han postrado ante Baal. Lo que ese profeta está diciendo es, ya no hay pueblo, todo tu pueblo ya no es pueblo, todo tu pueblo está con Baal, todo tu pueblo está en idolatría. Pero Dios, ¿qué responde al profeta? Tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas. ¿Saben qué es ese 7,000? Remanente. Y sí, creo firmemente que en esa nación, en la nación de Israel, donde nosotros hablamos así entre nosotros como el pueblo judío, Dios tiene un remanente. Pero no creo en ningún concepto bajo las Escrituras que todo ese pueblo sea pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ese pueblo niega a Cristo. Ese pueblo no quiere a Jesús. Y yo veo las Escrituras y dice, quien niega al Hijo, niega al Padre que lo envió. Por lo tanto, si yo voy a un judío y me dice, yo soy pueblo de Dios, no quiero a tu Jesús, lo siento mucho. Quien niega al Hijo, niega al Padre que lo envió. Pero en ese pueblo habrá gente que escuchará el Evangelio y pondrá su fe en Cristo. Porque Dios tiene un remanente. Hermano, Dios tiene un remanente en Israel, en Jerusalén. Dios tiene un remanente en España. Dios tiene un remanente en Perú. Dios tiene un remanente en Honduras. Dios tiene un remanente en Rusia, en Bulgaria. Dios tiene un remanente en El Salvador, en Colombia, en Brasil, en Canadá, en China y en Paraguay. Dios tiene un remanente en todas las naciones. En todas las naciones hay un pueblo que se ha doblado al mundo. En todas las naciones hay un pueblo que se ha doblado a Baal. Se ha doblado a la estatua de Nabucodonosor. Hoy en día la estatua de Nabucodonosor puede ser el sexo, el dinero, las drogas, el alcohol, el vicio. Pero en medio de todo ese pueblo que se ha doblado al pecado y a los ídolos de este mundo, Dios tiene un remanente. Y es el pueblo al que ha redimido. Y es el pueblo al que ha comprado. Al final dice, el pueblo que tú has comprado. No dice el libro de Apocalipsis que el Señor Jesús ha comprado para Dios un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Y no nos ha comprado con oro, y no nos ha comprado con plata, nos ha comprado con su preciosa sangre, la sangre como de un cordero sin tacha y sin mancha. La palabra pueblo que nosotros leemos aquí
en hebreo es la palabra kahal. Se escribe con Q-A-H-A-L. No se escribe así, así se escribe en castellano, pero se pronuncia de esa manera, kahal. Y es la palabra que en el Antiguo Testamento aparece más cuando se refiere al pueblo de Dios. Sin embargo, cuando leemos el Nuevo Testamento y vemos cómo Dios llama a su pueblo, la palabra kahal no es literalmente pueblo, es como la reunión de pueblo, la asamblea del pueblo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, se empieza a usar una palabra para referirse a esa asamblea del pueblo de Dios, a ese pueblo que se reúne, a ese pueblo que está junto, que la palabra más literal sería asamblea de pueblo, asamblea de gente. Y la palabra que aparece es eclesía. En el Nuevo Testamento, en griego, la palabra que aparece es eclesía, de donde nosotros tenemos la palabra iglesia. La palabra eclesía aparece aproximadamente 114 veces en el Nuevo Testamento. ¿Sabes por qué aparece 114 veces? ¿Sabes por qué aparece más de 100 veces la palabra eclesía, asamblea en el Nuevo Testamento? Para que entiendas que tú no eres la iglesia, que la iglesia somos nosotros, es la asamblea. ¿Sabes por qué no tomábamos la Santa Cena online en cuarentena? Porque la Santa Cena se toma en eclesía, se toma en comunión, se toma juntos. Por eso Pablo dice, cuando reunáis, cuando estéis juntos. ¿Por qué? Porque la Santa Cena no es algo individual, porque no representa a una persona redimida. La Santa Cena representa al pueblo redimido. Hermanos, Dios no te ha salvado a ti solo, Dios nos ha salvado. La Biblia nunca habla de los salvos de manera individual, sino en colectivo. Vamos a ver eso aquí. Sobre todo en un tema que trataremos, que la palabra cuerpo, miembros, unos de otros, está muy claro para el Señor. Dios no viene a buscar a una persona cuando venga. Dios viene a buscar a un pueblo. Algo interesante es que esa palabra kahal, que se usa en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo de Dios, hay una traducción bíblica que se hizo hace mucho tiempo, que se hizo al griego. El Antiguo Testamento se tradujo también al griego. Y la palabra kahal del Antiguo Testamento que se usaba para referirse al pueblo de Dios, la sustituyeron por la palabra eclesia. Porque los traductores entendieron que el pueblo de Dios que estaba representado en el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios que estaba representado en el Nuevo Testamento era una sola cosa, pueblo de Dios. Pueblo de Dios. A pesar de que hoy algunas personas quieran forzar la Escritura para decir que Dios tiene dos pueblos, dos historias de redención, dos planes, no, Dios tiene un pueblo. Siempre ha sido su pueblo, su remanente, su historia de salvación para sus redimidos. Hay un texto, por ejemplo, en el que la traducción que se hizo en griego del Antiguo Testamento tiene la palabra eclesía, y es Deuteronomio 4:10, por ejemplo, dice, recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Ahí, por ejemplo, lo tradujeron también como eclesía, la misma palabra que vemos como iglesia en el Nuevo Testamento. Reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Dios, desde el principio, cada vez que se dirige a Moisés, no dice, ve y habla con uno, ve y habla con ese, ve y habla con el pueblo, reúne al pueblo, que el pueblo escuche, que el pueblo sepa. Hermano, Dios no te ha salvado para vivir tu fe solo, tú y tu familia. Si tú eres de esas personas que vienes al culto, apenas saludas, te sientas con tu familia, acaba el culto, apenas te despides, te vas a tu casa y estáis viviendo vuestra fe en ese núcleo familiar, creyendo que eso es lo que Dios quiere, estás muy equivocado. Somos parte de un pueblo, somos parte de una nación y Dios nos ha salvado para estar juntos como pueblo. Cuando Dios tiene que decir algo, lo dice a la iglesia, al pueblo. Yo no traigo un mensaje para uno. Yo no acabo y empiezo, hermano, levántate que el Señor quiere esto para ti, levántate que el Señor quiere esto para ti. No, Dios tiene una palabra para el pueblo. El viernes empezamos un proceso en la iglesia, un propósito en la iglesia maravilloso, porque buscamos avivamiento, buscamos santidad, pero no la buscamos solamente individual, la buscamos para el pueblo. Queremos que Dios avive a su pueblo, queremos que Dios santifique a su pueblo, queremos que Dios se glorifique en medio de su pueblo.
No en medio de mí, sí, y en ese proceso yo que soy parte del pueblo seré santificado, yo que soy parte del pueblo seré avivado. Mira cómo es importante entender el concepto de pueblo en la Biblia. La mayoría de personas que se empiezan a alejar de la congregación, la mayoría de personas que congregan poco, son las personas que notarás que su carácter sigue siendo un poquito más como el viejo hombre. Te darás cuenta que son las personas que tienen más altibajos en la fe. Te darás cuenta que son las personas que más se quejan normalmente. Te darás cuenta que son las personas que más suelen apartarse, más suelen ir cambiando de iglesia, más suelen ir volviendo al mundo. ¿Sabes por qué? Porque cuando te alejas del pueblo, tu fe se ve sacudida. Tu fe se ve avalada porque no has sido salvado para andar solo y creer, no, yo tengo a Dios, Dios es suficiente. Sí, Dios es suficiente. Sí, yo también tengo a Dios. Sí, está conmigo aquí ahora y me respalda en la predicación, pero es el Dios de su iglesia. No es mi Dios solamente. Te darás cuenta, hermanos, que cada lugar donde vas hay como dos iglesias. Aquellos que son como aquella iglesia que solamente viene, recibe y se va, y aquellos que se unen, que se reúnen. Cuando nuestro hermano Dani contaba que algún hermano fue a verlo al hospital, sabiendo que ni podía subir a la habitación, que simplemente fueron a la puerta para darle un abrazo, para decirle te amamos, para decirle estamos orando por ti. ¿Sabes por qué fueron? Es algo muy sencillo. Porque son buenos hermanos, sí. Pero ¿sabes por qué le nació ir a donde Dani? Porque Dani es de la iglesia. Porque hay mucha gente en ese hospital. Imagínate que se enferma la persona que casi nadie conoce, nadie sabe su nombre, nadie saluda, que viene y va. ¿Quién va a ir al hospital? Pero si no sabemos ni su nombre, no sabemos quién es. Alguno le pregunta, le dice bienvenido y le dice llevo 3 meses aquí. Pero no participas porque si no ya sabría tu nombre, ya te tendría más visto. Y esa persona es la que luego se queja y esa es la persona que luego dice falta amor en la iglesia. No. Es que no sabemos quién eres, no tenemos contacto contigo y ni sabíamos que estabas allí. Pero de los de casa estamos al corriente. Porque cuando el de casa falta un día, miren, hay gente que a lo mejor hoy no ha venido, ya nos ha visitado y pasa desapercibido y no nos damos cuenta. Pero si a lo mejor falta mi esposa, lo noto. Si falta Carlitos, que lo veo regularmente, lo noto. Si falta Marcos, que lo veo regularmente, lo noto. Si falta, no sé, Fer, que lo veo regularmente, lo noto. Si falta John Jairo, que lo veo regularmente, lo noto. Por eso hay gente que falta y a las 9 acaba el culto y a las 9:05 tiene un WhatsApp del pastor. ¿Qué pasó? Yo sé que todos, el problema del WhatsApp, tengo que empezar a mandar audios. Porque yo pregunto qué pasó y suena así como, ¿qué pasó, ¿Qué pasó que no viniste, Espero que sea serio y el justificante me lo traes el jueves. Pero mi ¿qué pasó? No es eso, es, hermano, ¿qué pasó? Te extrañé, que noté tu ausencia. Tengo que empezar a mandar audios, porque como tiene esa visión rara de mí, si solo pongo ¿qué pasó? La gente como, ya bronca porque falté un día y estoy aquí enfermo con gripe. Le digo, no. A mí me pasa, no sé si a ti te pasa, que cuando los WhatsApp solo es palabra, tú le pones el tono y eso es un poco, con algún hermano ya ha llorado porque me mandan a lo mejor el texto así, yo soy seco, pero no, voy a empezar a mandar audios, va a ser más productivo. Pero no es, tiene sus favoritos, no son favoritos. Lo que hace la comunión, el tiempo, es eso. Hay gente que entra por la puerta y yo digo, este no anda fino. Hay gente que anda por la puerta, lo miramos de lejos y decimos, ve a hablar con el hermano, que el hermano no está bien. Eso lo dan los años. Eso lo da conocer a la persona, eso lo da caminar juntos. Por eso cuando ya llevas un tiempo casado, tu mujer te dice algo y te dice, que yo te conozco como si te hubiera parido. Ella no me ha parido, pero ¿quién conoce más a un hijo? En los primeros años, su madre. Pero después de casarte, hay alguien que convive contigo todos los días, más que tu madre, y te empieza a conocer. Porque la comunión y la convivencia trae eso, es decir, yo sé de qué pie cojea, yo sé cuando anda triste, yo sé cuando está preocupado, yo sé cuando está enfadado, yo sé cuando hay que calmarlo y sé cuando hay que sacudirlo. Y muchas personas quieren eso en la iglesia, viniendo de vez en cuando. Debes entender una cosa, si no participas del pueblo, si no estás en el pueblo, si no te reúnes con el pueblo, no conseguirás tener eso. Por eso mucha gente va trotando.
Como digo, esto no es que esté mal salir de algún sitio. No quiero que piensen mal, ni estoy diciendo nada a nadie. Pero hay casos así hoy en día. Que gente va y va mal y sale mal. No como hemos visto hoy, que alguien sale bien. Esos son casos bíblicos, son casos correctos. Pero hermano, Dios ha salvado un pueblo. Debemos relacionarnos con su pueblo, andar con su pueblo. Yo disfruto del curso de membresía que estamos haciendo por eso. Es un tiempo más coloquial, estoy aquí sentado, más cerquita de ellos, más cara a cara, hacen preguntas, respondemos, nos conocemos. ¿Por qué? Porque mi intención es que mañana también los pueda ver llegar por la puerta y saber cómo están. Hermano, métete esa palabra en la cabeza. Tú eres parte de un pueblo. Tú no eres la iglesia, nosotros somos la iglesia. La iglesia es un pueblo. Pero no solo somos pueblo. Ser parte del pueblo de Dios se hace hijo de Dios. Hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Éxodo 4:22. Mira cómo Dios se dirige hacia Israel. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Está bien? Cuando Dios se refiere a Israel, se refiere a su pueblo. Cuando Dios se refiere a Israel, no se refiere a cada ser humano individual de la nación. Pero en ese pueblo, en esa nación, Dios tiene pueblo, Dios tiene remanente. Y se dirige a ellos de esa forma. Israel es mi hijo. ¿Qué pasa? Que nuestra mente vuelve a pensar en las personas que salieron del desierto, nuestra mente vuelve a pensar en el Israel étnico, y sí, repito, allí Dios tiene un remanente, pero Dios no le dice solo a ese pueblo que es su hijo. Dios no le dice solo a esas personas que es su hijo. Dios no le dice solo a esa nación que es su hijo. Porque en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Mira qué interesante. Dios se ha referido a Israel en el Antiguo Testamento como su hijo, pero en el Nuevo Testamento tenemos otra cosa. No es solo Israel mi hijo, sino que a todos los que lo han recibido. ¿A quién? A Cristo. A todos los que han creído en su nombre. ¿En el nombre de quién? Les he dado el derecho, les he dado la potestad, les he dado la capacidad de ser hijos de Dios. ¿Te quieres que yo te pruebe? ¿Quieres que te pruebe que no todos los israelitas son hijos de Dios? Los fariseos se consideraban hijos de Abraham. Los fariseos, por ende, se consideraban hijos de Dios. Y para muchas personas, por ser fariseos, judíos, ortodoxos y defensores de la Torá, son hijos de Dios y son pueblo de Dios. Pero hay un momento que Jesús se reúne con unos fariseos que procuran matarle. Y Jesús es contundente y claro en la definición que hace de esos fariseos. Los mira y no le dice, oye, sois hijos de Dios, deberíais creer en mí. Los mira y no les dice, oye, que yo soy el hijo de Dios, deberíais poner vuestra fe en mí. No, los mira y le dice, no creéis en mí porque no sois hijos de Dios, sois de vuestro padre, el diablo. No es que hayan dejado de ser hijos de Dios, es que no lo son. Tenían el pasaporte, es decir, la nacionalidad. Tenían la circuncisión, tenían la Torá. Todos los sábados iban a la sinagoga. Para todos los grandes representantes de la ley, para muchos hasta hoy, pueblo de Dios. Pero Jesús los mira y le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque quien no cree en mí, no es hijo. Como veremos en otro mensaje que es cómo se entra al pueblo de Dios. Y hablaremos un poco de una cosa que la iglesia debe conocer bien, que es el nuevo nacimiento. Nicodemo para todos tenía el pasaporte, la nacionalidad. Nicodemo tenía la circuncisión. Nicodemo tenía el testimonio. Nicodemo tenía el carácter. Nicodemo tenía el celo por la ley. Nicodemo tenía el respeto de la nación. Y todo el mundo diría, hijo de Dios.
Pero Nicodemo va a ver a Jesús y Jesús no le dice, hombre, hermano, ¿qué tal? Jesús mira a Nicodemo y le dice, Nicodemo, mira, tienes lo material, pero no tienes lo que te hace hijo. Tienes que nacer de nuevo. Porque no se trata de dónde has nacido físicamente, se trata de si has nacido espiritualmente. Porque lo que te da entrada al pueblo es la fe, esa fe por la cual nosotros vemos que solo podemos tener si hemos nacido de nuevo, porque los muertos no tienen fe. Pero aquellos a los que Dios hace nacer de nuevo tienen fe. Dios los lleva al nacer de nuevo y les concede la fe. Los muertos no creen. Solo aquellos a los que Dios ha dado vida y les ha concedido el don de la fe. Entonces, si tú has sido redimido, eres pueblo. Si tú has puesto tu fe en Jesús, eres hijo. Pero no solo somos pueblo, no solo somos hijo. Somos otra cosa muy hermosa. Somos esposa. Somos esposa. Ezequiel 16, del 6 al 14, un texto un poquito amplio, pero quiero que veáis qué bonitas son estas palabras. Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, mientras estabas en tu sangre, vive. Mira qué dice ahora. Te hice tan numerosa como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Se formaron tus pechos y creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. Entonces pasé junto a ti y te vi. Y aquí tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor. Y fuiste mía. Mira qué ilustración hermosa. Te has hecho grande, numerosa. Has crecido como la hierba del campo, pero no andas bien, estás desnuda. No había causa más vergonzosa para el pueblo de Dios que la desnudez. Así como para nosotros es tan natural ir con bikini, para los que son creyentes no debería. Porque si hay algo que hay desde el principio es vergüenza. El pueblo de Dios tenía el sentido de la desnudez como algo vergonzoso. La mayoría de personas que vayáis a Israel, si viajáis el año que viene con nosotros, porque en 2023 haremos un tour por Israel con devocionales y cosas, os daréis cuenta de que si las hermanas quieren entrar a ciertos lugares, les restringen según la indumentaria que lleven. Si una hermana se quiere acercar al muro de las lamentaciones, por ejemplo, allí a hacer algo, primero le van a pedir que se cubra. Porque para ellos el sentido de la desnudez es muy importante. Para Dios, la expresión de desnudez en la Biblia siempre representaba pecado, vergüenza, inmoralidad. Porque si alguien era capaz de mostrar su cuerpo, es porque no tenía temor ni vergüenza. Y cuando el Señor habla de desnudez, se refiere a personas que no tienen vergüenza, temor, son inmorales. Hermano, si te das cuenta, la cultura siempre va a querer que lo que para Dios es importante, para ti sea insignificante. ¿Hacia dónde nos lleva la cultura? Hacia la desnudez, no el bikini, hacia la desnudez. Todo empezó con trajes de baño muy grandes, ¿verdad? Parecían astronautas para ir a la playa. Le fueron quitando la parte de las piernas y ya solo muslo al aire. Quítale el brazo y ya un maillot de baño. Oye, ¿y si le cortamos lo del medio? Tapamos lo de arriba y lo de abajo, que al final es lo íntimo. Ahí llegamos a ciertos países, oye, al final el desnudo tenemos que entenderlo como algo natural. Porque así venimos al mundo. Se ha hecho un tabú del cuerpo. Y los niños tienen que entender que el desnudo es natural. Por eso, vamos a liberar la parte de arriba. Siguiente paso, oye, mira, es opcional, pero vamos a proveer de ciertas playas donde se puedan quitar también lo de abajo. Y la gente hoy con mucha honra te dice, yo soy nudista. Yo hago topless en la playa. ¿Por qué?
Porque cogen lo que para Dios es importante y el mundo y Satanás lo quieren llevar al otro lado. Y lo triste es que tienes creyentes que están tan marcados por el mundo que no han entendido Romanos 12 cuando dice no os conforméis a este siglo. Y te empiezan a decir, yo no comparto lo del bikini en la playa porque eres inmoral, porque has perdido la vergüenza y tu mente es mundana y carnal. Porque no es una norma de la iglesia, es una norma de Dios. Cuando Adán y Eva pecan, ¿cómo se cubren ellos? Aquí y aquí. Con hojas de un árbol. Lo íntimo, ¿no? El bikini. ¿El Señor los deja en bikini? El Señor dice, así no se anda por la vida, hijo. El Señor los cubre con pieles de animales. Dice, no, ponte un vestido. Tapa tu vergüenza. Hoy hay padres que andan bañándose desnudos con sus hijos. Hoy hay padres que andan desnudos por la casa diciendo, bueno, es mi hijo, no pasa nada. Bueno, tu hijo ya se está acostumbrado a la desnudez de alguien que no es su mujer. Mañana tu hijo no tiene 5, tiene 10 y se acostumbró a andar también desnudo por la casa, tiene 15 y se acostumbró a andar desnudo por la casa. Y tú dices, yo no caeré nunca en esa locura, pero si vas a las estadísticas y ves los casos de incesto que se están dando, de violaciones en el hogar, hermanos, nosotros tenemos instintos sexuales por naturaleza. La desnudez despierta cosas. El cuerpo femenino a un hombre le despierta cosas. Y no hay nada peor que empezar a decir, oye, ¿por qué estoy mirando a mi madre de esa manera? Tu madre no debería andar desnuda por la casa. Porque tú estás empezando a ver pecho, estás empezando a ver la parte trasera. Tu madre debería tener vergüenza. Pero vivimos en la cultura que es, dale un beso en la boca al nene. Desnúdate con el nene. Yo te digo una cosa. Si yo mañana tuviera, por la gracia de Dios, una chiquilla, una niña, yo te aseguro que yo, aunque sea su padre, me cuidaría de lavar sus partes íntimas. Preferiría que lo hiciera su mamá. Para que ella no tuviera la imagen de ningún hombre tocando sus partes íntimas hasta que tuviera su esposo, que fuera el único que Dios determine que puede llegar a ese nivel de intimidad con su cuerpo. Pero hoy no tenemos eso, esto hoy es conservador, antiguo, pero porque tenemos una mente muy marcada por la cultura. El otro día le decía de broma a un hermano, porque yo tengo ganas de probar el cuy, y la gente se asusta, Clicia pone cara rara, le enseño la foto de la rata y me dice, que sí, hombre, yo quiero encontrar esa rata, quiero probarlo. Estaba el otro día cortándome el pelo en la peluquería y hablaba de eso. El peluquero es de Bolivia, le decía, no, tengo muchas ganas de comer ratas así asadas, así, uy. Le digo, y le dije esto, le dije, y no me como el perro porque no he nacido en China. Y me dice, pero ¿cómo te comerías un perro? Le digo, mira, no me como el perro porque he nacido en una cultura que me dicen que es un animal de compañía. Pero la realidad es que si hubieras nacido en una cultura, no digo China, un país, o no sé, africano, lo que sea, y te crían desde pequeño diciéndote, ¿esto se come? Tú te comes el perro y vas a decir, está riquísimo. Porque yo voy a sitios y digo, oye, me encantan los caracoles con tomate y chorizo, y te ponen cara de... Digo, porque yo soy de una cultura donde de pequeño nos dicen que los caracoles son un manjar. Te vas a Brasil y hay gente que come serpiente, cocodrilo, tatú, un bicho así, uno lleno de caparazón, parece un Pokémon. Y tú ves eso y dices, no tomes caracoles, pero estás comiendo una rata. La mente está marcada por la cultura. Yo tengo amigos que a lo mejor son latinos y ¿qué estilo de música te gusta? Y te suelen decir que merengue, vallenato, bachata. Digo, no te van a decir flamenco. No creo que en esa casa de Ecuador se escuche mucho a camarón. La cultura nos marca. Y si te sientes cómodo con el bikini, no te tienes que preguntar qué piensas tú, te tienes que preguntar qué piensa Dios, porque también te sientes cómodo en bikini por la cultura. La cultura a las mujeres os está haciendo mujeres que quieren que sean provocativas,
que las miren por la calle. Miren, una manera de empoderar a una mujer es decir, vístete para que todos te deseen y sepan que tú decides a cuál le das el honor de tocar. Y sales como, deseadme, pero no me vais a tocar. Eso es empoderar a la mujer. Eso es empoderarla. De muchas maneras nos quieren comer la cabeza. Ellos te dirán que la religión te quiere comer la cabeza. Ellos te dirán que la iglesia te quiere comer la cabeza. Y la última vez que alguien me dijo, ¿te han lavado la cabeza? He dicho, sí, estaba llena de porquería. Y sí, la Biblia lava la cabeza. Esto es la verdad. Esto es lo que debe marcar mi cultura. No el país de donde soy. ¿Por qué? Porque soy pueblo de Dios. Porque soy pueblo de Santo de Israel. Porque soy hijo de Dios. Hermano, yo soy la persona menos patriota del mundo. Por encima de español, por encima de europeo, soy hijo de Dios. Y soy un peregrino en esta tierra. Mi cultura no la marca Europa, no la marca... a mí no me gusta cuando dicen los españoles son así, los pakistaníes son así, los brasileños son así. Pueden ser así, pero yo soy creyente, ya no me define mi país ni mi cultura. Yo voy a hacer lo que Dios dice. Y si vengo de una cultura que, es que son vagos, Dios dice que yo tengo que trabajar con el sudor de mi frente, yo seré trabajador. Y si vengo de una cultura que son chismosos, pero Dios dice que el chisme es pecado, yo no haré chisme. Y vengo de una cultura machista, pero Dios dice que yo ame a mi esposa como Cristo a la iglesia y me dé a mí mismo por ella. Entonces yo no seré lo que la cultura me ha dicho, yo seré lo que la Biblia dice. Vendré de una casa así, vendré de una familia así, pero yo no seré así. Porque cuando me encuentre con esas personas que son así, ¿por qué eres diferente? Porque yo soy pueblo y soy hijo y esta es mi constitución, esta es mi cultura. Pero el mundo le va a llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo. Dios la ve desnuda, descubierta y dice, pasé junto a ti, te vi aquí. Tu tiempo era tiempo de amores, extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, porque lo que el matrimonio representa, ¿qué es? Hermanos, si no te has leído este libro y estás casado o estás soltero y te vas a casar un día, toda persona de la faz de la tierra que algún día se case, se haya casado o piense casarse, debe leerse este libro, Pacto Matrimonial de John Piper. Pacto Matrimonial de John Piper. Porque hoy vemos muchos consejos sobre hay que respetar, hay que querer, hay que cuidar, hay que honrar, hay que amar, hay que proteger, hay que proveer, y es bíblico. Pero primero debemos entender qué es el matrimonio, y es un pacto. Cuando entiendes esa seriedad, te comprometes de verdad en tu matrimonio. Porque para el mundo, ¿sabes qué es? Un documento. Firma, mañana tengo otro documento que lo deshace. Pero cuando entendemos que es un pacto, los pactos no se deshacen. Los pactos no se deshacen, porque es un pacto con Dios, No un pacto entre vosotros, es un pacto con el Señor. Y por eso es hasta que la muerte los separe. Porque Dios no rompe ese pacto. Y lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. Mira qué más dice aquí. Declara el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite. Te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa. Te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Te engalané con adornos. Puse brazaletes en tus manos y un collar a tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Estabas adornada con oro y plata y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada. Comías flor de harina, miel y aceite. Una vez una persona me dijo que se quería poner un cacharrito aquí y lo justificaba con este texto. Dice, mira lo que Dios hizo con su esposa. Le puso un aro en la nariz. Digo, ponte a comer harina de flor. Ponte a comer aceite. Venga, hazlo todo. Haz todo. Y ponte las sandalias de piel de marsopa. Ponte. Digo, porque ese texto no lo puedes tomar literal, hombre. Ese texto es una ilustración, es metáfora, es simbólico. No puede, Dios no me ha dado sandalias de marsopa. Ojalá tuviera la camisa de seda, pero no la tengo. La tengo del Primark. Pero me ha cubierto la desnudez.
Mira que dice, estabas adornada con oro y plata y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada. Comías flor de harina, miel y aceite, eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. Entonces tu fama se divulgó por las naciones por tu hermosura, que eras perfecta, gracias al esplendor que yo puse en ti, declara el Señor. El Señor está hablando de su esposa. El Señor está hablando de su pueblo. Estaba desnudo, estaba perdido, estaba manchado, estaba sucio y Dios lo ha lavado, lo ha limpiado, lo ha adornado, lo ha puesto hermoso en extremo. Hermanos, ¿sabes cómo debe ser la iglesia? Debe ser hermosa en extremo. Y cuando digo hermosa en extremo, no hablo de nuestras ropas, no hablo de ir bonitos al culto, hablo de la santidad. Cuando Dios habla de eso, te ha adornado, te he lavado la sangre, te he cubierto, te he ungido, Dios está hablando de pureza. Llegaste desnuda y sin vergüenza, yo te he hecho digna. Hermano, llegaste al Señor drogado, borracho, mujeriego, adúltero, llegaste inmoral, mentiroso, ladrón, asesino, chismoso, murmurador, promiscua. Llegaste al Señor así, pero te ha lavado, te ha limpiado, te ha adornado para presentarte a todos la esposa santa de un Dios santo. Y por ejemplo, Apocalipsis no habla del pueblo judío, porque muchos dirán, eso es el pueblo judío. Apocalipsis ahí no se refiere al pueblo judío. En 19, versos 7 al 9, versículos 7 al 9 dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. ¿Qué es la vestidura fina de la iglesia? ¿Qué es la vestidura pura de la iglesia? Las acciones justas de los santos. Recuerden el Señor que dice que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sois salvos por gracia, mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero luego dice que somos hechura suya, preparados para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Dios nos ha lavado, nos ha limpiado, no para otra cosa que darle la gloria a Él. Porque cuando la gente nos vea y ya no vea a la prostituta, ya no vea al promiscuo, ya no vea al viciado y pregunten, oye, ¿qué ha pasado en tu vida? Dios me encontró desnuda y me ha lavado. Y ahora soy esposa del Señor. Es más, cuando nosotros vemos Efesios, el caso en que el Señor habla de los roles de marido y mujer, la comparación que hace de él, de Cristo con la iglesia, es la que representa al marido. Le dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, para lavarla por la palabra, ¿no? El Señor te ha redimido para santificarte, para lavarte. Porque al final de todo lo que dice de los roles de marido y mujer, no dice algo como esto. No dice, pero yo hablo de Cristo y su iglesia. ¿Y está hablando de qué en esos roles? De matrimonio. Está hablando de matrimonio, dice, pero yo hablo de Cristo y su iglesia. Hermano, una frase que a mí me gustó mucho de Piper, cuando le preguntaron, ¿cuándo uno se puede divorciar de su esposa? Piper responde, cuando Jesús se divorcie de la suya. Ya, pero mi esposa me falla, la de Jesús también. Ya, pero mi esposa tiene un carácter, la de Jesús también. Ya, pero mi esposa me falla constantemente, la de Jesús también. Pero Jesús la sigue lavando, la sigue santificando, sigue teniendo paciencia con ella, la sigue amando incondicionalmente y la va a sostener hasta el final. Si Él puede perdonar a su esposa, tú puedes perdonar a tu esposo. Tú puedes perdonar a tu esposa. ¿Por qué? Porque Él ha hecho un pacto con nosotros. Estamos en un pacto, ¿sí o no? Esta es la sangre del nuevo pacto. Estamos en un pacto y el pacto no se disuelve. ¿Sabes por qué? Porque Dios está en el pacto. Si tú hicieras un trato con dos hombres, ese pacto no dura. Pero el pacto está con Dios. Por eso es permanente. Porque Dios lo lleva hasta el final. Así que somos pueblo, somos hijos, somos esposa.
Pero hay otra cosa que somos. Somos parte de la viña. Isaías 5, del 3 al 7 dice: y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí, habla el Señor, entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña? Mira que dice que yo no haya hecho en ella. ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora pues, dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida, derribaré su muro y será hollada, y haré que quede desolada. No será poblada ni labrada, ni crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Ok, pero mira que dice: y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre, justicia, derramamiento de sangre, justicia, pero he aquí clamor. Mira lo que dice también Nahum 2:2, porque el Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, aunque devastadores lo han devastado y destruido sus sarmientos. ¿Qué tiene sarmientos? La vid, la vid. Entonces el Señor se refiere a su viña como que la casa de Israel. Pero hay una cosa interesante. El Señor, ¿qué dice que va a hacer con su viña ahí? Dice que le va a quitar el ¿qué? Le va a quitar el muro, lo va a derribar. ¿Qué representa el muro? ¿Qué hacía que no se comieran la viña los animales? ¿Qué hacía que los animales no destrozaran la viña? ¿Qué hacía que los animales no se comieran el fruto? Dios, ese muro representa ¿qué? El cuidado de Dios, la protección de Dios. ¿Dios qué dice que va a hacer con el muro? Yo lo quito. Miren, casi todos los profetas tienen una línea muy similar a Oseas y Habacuc. El pueblo falla, Dios castiga, Dios restaura. El pueblo falla, Dios castiga, Dios restaura. El pueblo falla, Dios castiga, Dios restaura. En la vida matrimonial pasa lo mismo. Nos fallamos, nos reñimos, nos restauramos. Nos fallamos, nos reñimos, nos restauramos. Dios tiene una viña y ahora tú dirás: ay, pero ¿yo qué soy entonces? Hay un texto muy interesante aquí que es Juan 15:1. Porque Israel representa una viña mala. ¿Sí o no? A Israel le mencionan como viña, pero es una viña que ha producido no uvas buenas, uvas. Y Dios va a dejar que no llegue más agua, que se seque, que no haya sustento. Israel es una viña que ha fallado, es una viña mala. Pero ahora aparece la viña buena. Ahora aparece la verdadera viña del Señor. Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Ahora la gente ya no empieza a mirar a Israel como la viña. Ahora empieza a mirar a Jesús como la viña. Déjame decirte una cosa. Hemos dicho que Dios tuvo un hijo. Israel es mi hijo primogénito, ¿sí o no? ¿Cómo ha sido ese hijo? Malo, rebelde, desobediente, pecador. Pero de golpe Dios manda a su hijo y dice: ese es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Dejad de ver a Israel como el gran hijo y ahora mirad a Cristo. Israel es la viña del Señor de los ejércitos, pero es una viña mala, ha producido uvas silvestres. Ahora aparece Jesús: yo soy la vid. Dejad de pensar que ahí está el fruto, en esa viña, que esa viña ha pecado, esa viña ha caído. Yo soy la vid. ¿Saben lo que está diciendo todo esto? Que a donde apuntaba toda la escritura no era a Israel. A donde había que mirar no era Israel. Donde vamos a encontrar vida no es en Israel. Donde va a haber fruto no es en Israel. Porque Israel es la esposa que se fue con los amantes. Israel es la viña que produjo mal fruto. Israel es el hijo que pecó contra el Señor. Pero ahora ha llegado el fiel hijo, el fiel siervo, el fiel verdadero, la vid verdadera. Y ahí está la vida. Y por eso él dice en Juan 15:5: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Él es la vid de donde encontraremos vida. Él es el hijo perfecto. Él es el siervo obediente. Y por eso solo hay esperanza de salvación en él, en Cristo. Quiero terminar una cosa. Somos pueblo, somos hijo, somos esposa,
Somos sarmientos de la vid y somos también ovejas del buen pastor. Ezequiel 34, 11, 13. Porque así dice el Señor Dios: he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Tú no te encontraste con el Señor, ¿eh? Me gusta esa frase que leí una vez. Tú no buscaste al Señor porque Dios no estaba perdido. Fue Dios el que te fue a buscar a ti. Tú no tuviste un encuentro con el Señor porque fuiste a un lugar. Fue Dios quien tuvo un encuentro contigo porque te fue a buscar. Él dice: yo mismo buscaré a mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño, el día que esté en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos. ¿De dónde? Porque hay remanente, ¿verdad? Y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Ahí se está refiriendo de nuevo a ese remanente, a esas ovejas que el Señor tiene como buen pastor, como buen pastor. Entonces, ¿y nosotros, pastor? Nosotros no estamos allí, nosotros no estamos en los montes de Israel. Pero Juan 10, 16, el Señor Jesús dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Serán un solo rebaño. Dios no tiene al rebaño de Israel y al rebaño de los gentiles. Serán un solo rebaño. No hay un pastor para los judíos y un pastor para los gentiles. Será un solo pastor. Porque hay un solo pueblo. Hay un solo pueblo para el Señor. Y el Señor Jesús dice: tengo otras ovejas que no están en este redil. Y hay una cosa hermosa: ellas oirán mi voz, me seguirán, y serán un solo rebaño, con un solo pastor. Pero mira qué hermoso, y yo quiero antes de terminar, yo me voy a quedar como 15 minutos diciendo ahora termino, se suele pasar. O sea, yo sé que piensas que este es el último texto, pero bien como 3 más, pero yo digo ahora termino, porque así es como que te engancho. Hemos dicho que que Jesús es el hijo que ha sido fiel, cuando Israel representa a un hijo que ha fallado. Hemos visto que Jesús es el siervo fiel. Hemos visto que Jesús es la vid verdadera, porque Israel era como una viña que dio uvas silvestres y mal fruto, y el Señor le quitó el muro. Así que hemos visto a Jesús como ese hijo fiel que el Señor no ha tenido en Israel. Por eso Israel no puede ser salvo por sus buenas obras, porque no ha sido fiel como hijo, no ha sido fiel como esposa, no ha sido fiel como viña, no ha sido fiel como oveja, y por eso ha tenido que llegar a alguien fiel a cumplir todo lo que el Señor le había dicho, porque el Señor le había dicho: si haces esto, yo te bendeciré, si haces esto, yo te daré esto. Pero Israel falló. El mismo Dios dijo: y si pecas, si no guardas esto, te maldeciré. Maldeciré esto, maldeciré aquello, maldeciré aquello. ¿Y qué hizo Israel? Falló. ¿Qué merece Israel? Maldición y castigo. Pero Jesús llevó todas nuestras iniquidades. Él es el hijo fiel que cumplió las promesas de Dios. Es el hijo fiel, el siervo fiel que obedeció al Señor en todo. Él es el fiel. Pero hay algo más glorioso. Porque Jesús no solo es el hijo fiel, Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, hemos visto en el Antiguo Testamento que Dios habla de Israel como una esposa. Entonces Jesús es el esposo. Dios es el esposo, perdón. Pero ahora Jesús, cuando habla de la iglesia, si la iglesia es la esposa en la boda, ¿quién es el esposo? El Cordero. Cuando Jesús habla del marido que ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿a quién representa ahí Jesús? Al esposo. Él no es solo el hijo fiel, Él es el esposo. Él no es solo el hijo fiel, Él es el pastor. En Ezequiel, cuando habla Dios de las ovejas, todos ven al Padre. Pero ahora llega Jesús y dice: yo no soy la oveja, yo soy el pastor. ¿Cómo? Antiguo Testamento, el Padre es el pastor, ahora tú eres el pastor. Antiguo Testamento, el Padre es el esposo, tú eres el esposo. Sí, porque soy el hijo fiel, pero soy Dios. Por eso solo hay vida en mí. En mí, porque yo he cumplido la perfecta justicia. Y en mí, porque yo soy el esposo. Yo soy
Yo soy el buen pastor. Yo soy el Hijo fiel y yo soy Dios. Por eso no hay salvación fuera de Cristo. Y lo más hermoso, y yo quiero que te vayas con esto en el corazón, es que somos pueblo, somos hijos, somos sarmientos de la vid, somos la esposa amada, somos las ovejas del buen pastor. Y hay algo, que el pastor está con las ovejas, el esposo está con la esposa, el viñador está, la vid está con los sarmientos, Dios está con nosotros. Primera de Corintios 14:25, en un momento que Pablo está regulando los dones, concretamente hablando del don de profecía, mira lo que dice Pablo, que va a traer al corazón de los que hayan entrado, incrédulos que puedan entrar y ver lo que está pasando en el culto. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios. Está hablando de cuando un incrédulo visitaría la iglesia y se encontraría con la palabra de Dios, una palabra profética, y ese incrédulo saldría toda su vergüenza del corazón, caería postrado en arrepentimiento, adoraría a Dios y diría, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Hermano, algo que te digo que pasó el viernes, Dios estaba aquí. Hoy está aquí también. Por eso me incomoda cuando veo gente yendo al baño. Por eso me incomoda cuando veo gente con telefonitos. Por eso me incomoda. Hermano, ¿crees que es por mi falta de respeto? Que yo soy un prepotente que digo, me estáis ignorando. No, hermano. ¿Sabes quién está aquí? Aquel que en una zarza le dijo a Moisés, quita el calzado de tu pie, porque la tierra que pisas es tierra santa. Ese Dios está aquí. El Dios que fundió a Sodoma y Gomorra con azufre está aquí. El Dios que se tragó un montón de gente en el desierto porque eran de dura cerviz está aquí. También es el Dios que abrió el Mar Rojo. También es el Dios que los libró de Egipto. El Todopoderoso, el Creador del universo, el gran yo soy, el Alfa y la Omega, está aquí. Por eso, durante el culto a Él, no se puede hacer nada más que adorarle. No hay que hablar. No hay que mirar a derecha o izquierda. No hay que mirar cuánto queda. No hay que mirar. Él está hablando. Él está hablando. Él quiere cambiar tu corazón. Él quiere cambiar tu familia. Él quiere cambiar tu hogar. Él quiere lavarte. Él quiere limpiarte. Y tú estás pensando en que cuánto queda. Y luego dices que tu familia anda mal. Cuando entendemos que Dios está en medio de su pueblo, nuestra actitud cambia. Hermano, yo no entiendo la gente que viene y dice, hoy no sentí a Dios. El problema es tuyo, porque Dios está. Si tú no sientes la presencia de Dios, no es porque la iglesia le falta algo, porque la iglesia es pueblo de Dios y Dios está en medio de su pueblo. Hay algo en ti quizá que no está bien con Dios. Hay algo en ti que ha enfriado tu relación con Dios. No es la iglesia, Dios está en medio de su pueblo. Y quiero terminar otra vez. Tranquilos que termino en 2 minutos porque solo tengo 1 hora para comer para el curso de membresía. Quiero terminar, como hemos empezado con Gálatas diciendo que somos hijos de Abraham. Quiero terminar diciendo que nosotros también somos Israel. El problema es ese. ¿Tú crees que Israel es el pueblo de Dios? Sí, pero es que yo creo que yo soy Israel. Yo creo que Israel no es una nación étnica. Ante los ojos de Dios, Israel es su pueblo. Y yo soy Israel. ¿Por qué dices eso? Gálatas 6:16 dice, y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Y algunos dicen, no, pero esto se refiere solamente a los judíos. No, está hablando de ellos, porque Gálatas entero está diciendo, Gálatas 3:29, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Así que si les ha dicho antes, esto es por la fe que sois hijos de Abraham, si sois de Cristo, sois descendientes de Abraham, lo que remata diciendo en Gálatas 6 es que el Israel de Dios sois vosotros, los de la fe, los que estáis en Cristo, los hijos de Abraham. No somos idénticos, sí, porque Dios ha ido haciendo un trabajo a lo largo de la historia, ha ido tratando con su pueblo, se ha ido revelando, y por eso ciertas cosas en Cristo fueron cambiadas.
pero sigue siendo la historia de redención de Dios de su pueblo. Efesios 2, 12, 14 dice: recordad que en este tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. ¿De qué estábamos excluidos? No éramos Israel porque no estábamos ¿dónde? ¿En la nación? ¿En el país? No éramos Israel porque no estábamos en Cristo, exactamente. Extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, ahora en Cristo, vosotros que estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que todo lo que Dios ha prometido se cumple no en Israel, se cumple en Cristo. 2 Corintios 1:20, pues tantas como sean las promesas de Dios en Él, en Cristo, todas son sí. Por eso también por medio de Él, de Cristo, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Hermano, todo está en Cristo, la salvación está en Cristo, el ser pueblo de Dios está en Cristo. Y por eso quiero decirte una sola cosa: si tú estás hoy aquí y estás en Cristo, llénate hoy de gozo, llénate hoy de esperanza, porque te puedes llamar pueblo, te puedes llamar oveja, tienes un esposo glorioso, tienes un pastor maravilloso y tienes un Padre que todo lo puede.